RTV presenta A Fondo. Todos tenemos miedo de que nos haga un tiro en la calle y no sabemos la razón por la cual, ¿verdad? Nos da miedo cuando vamos a comprar la comida. Ahorita apenas caminamos una cuadra y ya nos están gritando. La calle. Así viven cada día muchas personas del colectivo de gays, lesbianas y transexuales. Algunas de sus historias acaban, como vemos, con un final trágico. Encuentran la muerte en los crímenes de odio, un odio generado por las fobias a estas personas fruto de la incomprensión, de la falta de educación y de una sociedad que en muchos casos es excesivamente conservadora. ¿Qué tal? Saludos a todos los televidentes de UTV, la televisión educativa de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hoy hablaremos de un tema al que normalmente se le dedica poco espacio o del que solo se habla cuando se produce, pues como digamos, algún crimen. Queremos hablar de los colectivos de gays, lesbianas y transexuales y de su situación aquí en Honduras. Para ello, hoy contamos con la presencia de Indira Mendoza, ella es coordinadora general de la red lésbica Catrachas. ¿Qué tal, Indira? Gracias por habernos invitado. También contamos con la presencia de Eric Dal Martínez, el coordinador nacional de Diversidad en Resistencia. Eric, ¿qué tal? Además de coordinador nacional de Diversidad en Resistencia, me parece que trabajas en otros temas. Así es, Defensoría de Derechos Humanos. Bueno, nosotros primero, antes que nada, queremos poner un poco en contexto a los que nos están viendo y que nos hables, Indira, un poquito de qué es Catrachas y qué funciones hace aquí en Honduras. Nuestra organización es una organización lésbica feminista, o sea, y que nació en el año 2000 como un grupo de respuesta, por eso de hecho se llamaba Red de Respuesta Lésbica Catrachas. Era una red que estaba más en el sistema de internet, por eso quedó el nombre, no es tanto la razón que seamos una supernacional, sino que nos dedicamos a dar respuesta a los medios de comunicación, siempre con derechos de réplica, cada vez que hay una violación extrema a nuestros derechos por parte de los medios de comunicación. Así nacemos, pero en el año 2004, donde se hace muchísima mayor incidencia a través de internacionalmente, a través de todo lo que sucedió en Honduras por la violación que nos hizo el Congreso Nacional de quitar que las personas de mismo sexo se pudieran casar en la Constitución, igual que la adopción. Todo esto vino a raíz de las personerías jurídicas que le habían dado a 3 organizaciones en el país y fue un efecto negativo de las organizaciones fundamentalistas religiosas más de la parte evangélica en ese momento que la parte católica. Pero realmente nacemos en ese contexto, pero como somos una organización lésbico-feminista, también manejamos no solo temas de diversidad sexual, sino que también estamos derechos sexuales y reproductivos, femicidios, estamos trabajando todos los temas de violencia contra la mujer. ¿Estás diciendo por eso, ahora que nos ponías un poco en contexto, de que antes sí, aquí en Honduras la gente se podía casar y podía adoptar? Realmente podía, ni la gente lo tenía ni siquiera. Por eso me sorprende que lo comentes. Claro, lo quitaron para ponerlo específicamente entre hombre y mujer y todo nació por la iniciativa que España tuvo de acceder a los derechos de las personas del mismo sexo. O sea, fue un efecto rebote desde Europa que vino acá y puso a los fundamentalistas religiosos de ese momento realmente en la palestra pública para decir que no solo que no nos pudiéramos casar ni adoptar, sino que estamos derechos sexuales y reproductivos, femicidios, estamos trabajando todos los temas de violencia contra la mujer. Estás diciendo por eso, ahora que nos ponías un poquito en contexto, de que antes sí, aquí en Honduras la gente se podía casar y podía adoptar. Realmente no es que se podía casar, ni la gente lo tenía ni siquiera en agenda. Por eso me sorprende que lo comentes. Claro, lo quitaron para ponerlo específicamente entre hombre y mujer y todo nació por la iniciativa que España tuvo de acceder a los matrimonios de las personas del mismo sexo. O sea, fue un efecto rebote desde Europa que vino acá y puso a los fundamentalistas religiosos de ese momento realmente en la palestra pública para decir que no solo que no nos pudiéramos casar ni adoptar, sino el hecho de quitar las personerías jurídicas y quitar todos los derechos que en ese momento se podían haber tenido. Ese fue un momento súper importante en Honduras porque es en el año 2004 donde nacemos como movimiento LGTBI. En ese momento ni siquiera sabíamos que eran intersex o todos éramos homosexuales, o sea, no había esa diferenciación. Y las organizaciones que ya estábamos, que estaban naciendo, realmente trabajábamos temas individuales, independientes, no era como un movimiento. En ese momento podemos decir que nace el movimiento. Hasta el 2004, entonces, Eric, ¿cuál era la situación hasta entonces un poquito de toda esta comunidad de gays, lesbianas y transexuales? Ok, para ese momento, pues Indira contextualizó un poco, se estaba tratando no de crear unos nuevos derechos, sino que reivindicar los derechos de la comunidad. Se pretendía pues accesar a algunos proyectos para trabajar la temática en VIH, inicialmente principalmente por los hombres gay. El Estado pues en aquel momento fue por instancias internacionales que dio la personería jurídica a 3 organizaciones, una en San Pedro Sula y 2 aquí en Tegucigalpa. Luego de eso hubo esa parte de ese movimiento a nivel de grupos fundamentalistas para quitar ese tipo de derechos y empezaron a coartar algunos, en este caso el tema del matrimonio
fue algo que le puntualizaron, pero a raíz de eso también de una manera sistemática se empezaron a dar muchas negaciones que ya se hacían prácticas homofóbicas, lesbofóbicas y transfóbicas, pero se vino como a afianzar dentro de la sociedad. A medida que fue evolucionando, pues, esto tiene un momento muy importante también porque es el primer trabajo de incidencia a nivel nacional de organizaciones, bien lo apuntaba Indira, y esto dio pues un paso a una evolución dentro de la diversidad que a medida que pasó el tiempo se fue descuidando un poco, la verdad. Pero afortunadamente se ha retomado ese trabajo, actualmente se está trabajando para hacer cambios muy sustanciales. Hemos tenido muchos efectos que más adelante los vamos a abordar, pero en sí el tema para aquel momento pues fue una escuela, un aprendizaje en donde líderes, lideresas pudieron tratar de guiar a la gente, tratar de posicionar el tema tomando el contexto tradicional de Honduras muy conservador, muy machista, la parte muy patriarcal, muy marcada en la población. Estábamos viendo hace unos momentos unas imágenes de una marcha de orgullo gay en San Pedro Sula, por lo tanto sí que tenemos cierta libertad para poder, al menos en días concretos, expresar esta tendencia sexual. Tendencia, la verdad, no hemos tenido, han habido eventos realmente que sí han afectado directamente a la comunidad, pero también ha habido una apertura, no tanto siento solo de la sociedad, también los medios de comunicación han hecho unos pequeños cambios, pero también es que nos hemos llenado más de valor para reivindicar nuestros derechos en las calles. La comunidad gay sanpedrana ha hecho esta marcha por muchos años y eso es importante porque en la calle podemos referirnos a nuestras acciones, solo que definitivamente tenemos que cambiar del hecho de hacer un desfile a hacer una marcha, o sea, para hacer más política para reivindicación de derechos. Eso es una de las partes más importantes que nosotras tenemos que ver en el proceso de las marchas, en el proceso de estar en las calles, pero digamos no solamente en San Pedro Sula. Cada 13 de mes el Ministerio Público, APUVIME, que reivindica los derechos también de las personas de la comunidad LGTBI y de las personas viviendo con VIH-Sida, está en un plantón frente al Ministerio Público exigiendo para que haya una investigación sobre las víctimas que han sido de la comunidad. Entonces, realmente sí hemos tenido otras acciones de incidencia en las calles. De hecho, creo que esta plantada que se hace cada día 13 tiene mucho que ver con la muerte de Walter Trochet. Correcto. Teníamos unas imágenes sobre esta persona. Es un poco un paradigma, un ejemplo de la violencia que se ejerce sobre estas personas, ¿no? ¿Cómo fue el caso de Walter? Bueno, inicialmente Walter, una persona activista dentro de la comunidad, pertenecía a APUVIME, la asociación APUVIME. Tenía, pues, era voluntario de varias organizaciones de derechos humanos. Cuando se dio el tema del golpe de Estado en Honduras, Walter fue un defensor nato, o sea, los procesos pues le ayudaron a posicionarse. Walter hacía una diferencia entre la diversidad sexual y un defensor, y es que él no distinguía, él te defendía jóvenes, adultos. Yo recuerdo mucho cuando en las manifestaciones del Frente Nacional de Resistencia habían personas capturadas, él se encargaba de buscar alimentación, él se encargaba de poder ayudar a las personas en sí, a tratarlas de sacar. En fin, Walter, este posicionamiento, él siempre escribió lo que estaba sucediendo en Honduras. En aquel momento, en el 2009, teníamos un cerco mediático increíble y él se dedicaba mucho a hacer, hay unos escritos de él específicos que nos contextualizan qué estaba sucediendo desde su visión. Desgraciadamente, Walter pues fue asesinado el 13 de diciembre, una semana antes, fue secuestrado. Es por eso, un poquito por lo que antes comentábamos, que se reúnen y hacen esta plantada el día 13, ¿no? El día 13, exacto. Entonces, a raíz de ese asesinato que hubo el 13 de diciembre del 2009, la asociación APUVIME ha asumido el reclamo en respuesta al Estado por la muerte de él, pero no solo de Walter, sino que de las otras víctimas que se han elevado en cifras demasiado escandalosas, por decirlo así, que realmente es una labor muy digna lo que la asociación APUVIME hace. La labor de Walter pues no ha quedado invisibilizada dentro del espacio al cual yo soy coordinador de Resistencia.
Él es muy recordado. Walter fue fundador de Juventudes en Resistencia, estuvo en espacios de construcción de plataformas dentro de la resistencia. Entonces, al final fue una persona muy conocida, como te digo, y realmente como líder orgullosamente de la diversidad sexual, un reconocimiento por parte del Frente Nacional de Resistencia ante eso. Recordemos que APUIME es una entidad aquí muy consolidada que trata a personas que tienen o son portadoras del VIH, ¿no? Y se las ayuda a tener una vida mejor. Claro, de hecho así conocimos a Walter, porque en el año 2006, cuando hubo una ruptura de stock de los medicamentos, de los antirretrovirales, Walter estuvo saliendo de su crisis y entró en el 2006 a hacer su activismo y a empezar la Defensoría de Derechos Humanos. Ahí fue donde lo conocimos, en la defensa de las personas viviendo con VIH. Realmente después pasó, se capacitó mucho realmente, fue a nivel internacional. Estuvo con Catrachas varios tiempos también como activando y con otras organizaciones, y al final ese crecimiento que tuvo y como decía mi compañero aquí, él defendía realmente a personas viviendo con VIH, a juventudes, a personas de la diversidad, a mujeres. Él estaba en todos los procesos que se le podía llamar, porque sí tenía esa energía que le daba el valor para estar siempre en las calles y el valor para poder apoyar a otras personas. Y por eso es que el 13 APUVIME hace realmente en su nombre, aunque realmente sí tiene la solicitud de que no quede impune las otras víctimas. Claro. Precisamente hace pocos días el Observatorio de la Violencia hizo público un informe sobre el número de muertes que en año y medio llevamos en el colectivo de gays, lesbianas y transexuales. Nosotros tenemos un reporte preparado que hace un poco de resumen de este informe del Observatorio de la Violencia. Con la presencia de miembros de la diversidad sexual en el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, IUPAS, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, se realizó la presentación del Boletín Especial de Diversidad Sexual. Que este esfuerzo por trabajar con la comunidad LGTBI es un esfuerzo desde la universidad, desde el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, que hemos establecido a partir de no mucho tiempo con CIPRODE, con la Fundación EVER, para evidenciar la situación de violencia y criminalidad, que también la diversidad sexual está en los últimos años creciendo. Para la universidad es un espacio también de inclusión social, lo que nos permite poder discutir, analizar y construir conocimientos sobre esta temática que también es muy desconocida para los estudiantes universitarios, para la comunidad, para docentes. Así que este es un espacio que también los estamos abriendo para todas y todos ustedes. Durante los últimos trimestres, de enero del 2011 a marzo del 2012, se han registrado 19 muertes violentas de las personas de diversidad sexual, y de acuerdo a la orientación sexual, el 42.1% corresponde a gays y el 10.5% a lesbianas. En suma, 52.6% de los hechos, mientras que de acuerdo a la identidad de género, el 47.4% corresponde a víctimas transexuales. El artículo 60 de la Constitución de la República establece que todos los hombres y mujeres nacen libres e iguales en derecho. Todos los hondureños son iguales ante la ley. Se declara punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, religión y clase, y cualquier otra lesiva a la dignidad humana. Pues este es el informe, ¿no?, que nos proporcionó y que proporcionó a todos los medios de comunicación aquí en Honduras el Observatorio de la Violencia. Lo que pasa es que vosotros tenéis otro tipo de datos y estáis un poco en desacuerdo con las cifras que da el observatorio. Bueno, realmente alabamos lo que hace el observatorio, dándole la oportunidad a la comunidad. Este es el segundo informe que se hace relacionado a la comunidad, pero realmente tenemos que decir que el informe realmente está totalmente malo. Ajá. Porque en esa fecha se tiene registrada por Centro de Monitoreo de la Red Lésbica Catrachas, que trabaja muy de cerca con la unidad de muertes violentas de la comunidad LGTBI, para esa fecha 32 casos. Solamente, que son obviamente para nuestra comunidad de 19 a 32 es sumamente significativo. Y además los análisis que se hacen no se deben hacer realmente metiendo a todas las personas de la comunidad LGTBI en un solo análisis, porque tanto por orientación sexual como identidad de género, para aclarar, lesbianas, gays y bisexuales es nuestra orientación sexual, travestis, trans, transexuales e intersex, la identidad de género. La forma en que realmente somos asesinados no es la misma. Entonces los análisis no pueden ser iguales. Entonces podemos decir que a la fecha tenemos desde junio del año 2000
2008, 81 personas asesinadas de la comunidad. De estas, realmente, la cantidad entre gays y trans es casi igual. Hasta hace poco teníamos 37 y 35, o sea, 37 gays, 35 trans, pero con los últimos datos que tuvimos una reunión de la Mesa de Acceso a la Justicia nos dieron 4 gays más. Entonces estamos viendo que en Honduras realmente matan más a hombres gays que a mujeres transexuales, pero los monitoreos son mucho más difíciles de reconocer solo si se hacen a través de las trans asesinadas, que son las que están más visibles. Los hombres gays quedan menos identificados, y no digamos también las lesbianas, porque es más difícil reconocer la orientación sexual de una lesbiana asesinada porque queda en un femicidio y no queda en un crimen relacionado a la identidad. Por eso estamos hablando de esta diferencia tan grande de edad, de cifras, porque estamos hablando que vosotros reportáis casi el doble. Casi el doble. La verdad no tenemos la menor idea de dónde sacaron las cifras, pero a través de los medios de comunicación y de la Unidad de Muertes Violentas, tanto también como la Fiscalía de la Mujer, Fiscalía de Derechos Humanos, porque ahí también se llevan los casos, las cifras no son estas. Bueno, el boletín habla de que estas cifras se han recogido a través de la Dirección de Estadística de la Policía Nacional, a través del colectivo Violeta, Kulkulkan, Arcoiris. Es decir, entre la policía y agrupaciones gays, lo que pasa es que, como comentas tú, hay una falta quizás de conocimiento del tema como para determinar una cifra concreta. Hay mucha gente que seguramente se encuentra asesinada que no se sabe quizás que era lesbiana y que por lo tanto el motivo era ese, o a veces incluso el motivo no es que sea una lesbiana o que sea un gay, sino otro tipo de cosas. No, claro, yo ahí pues avalaría un poquito más el tema de que nosotros como al final de la sociedad, nosotros no estamos etiquetados, no necesitamos tener etiquetas, habemos personas, o pueden haber personas que pasan desapercibidas con su identidad e incluso con su orientación sexual, pues, y que al final, respetando las estadísticas de la Policía Nacional, pero habría que hacer un acercamiento y una revisión a los datos, porque como Indira bien lo explicaba, se hace un trabajo con la unidad de investigativa. O sea, quienes te recogen los cuerpos, quienes te están averiguando los casos, y que sí nos alerta un poquito también la diferencia en que se maneja, porque no podemos invisibilizar la problemática real que está pasando en nuestra comunidad, lastimosamente en cifras. Recordemos de que estas cifras son personas que se les ha privado de la vida y que realmente hay una alerta y hay una preocupación dentro de la comunidad por lo que está pasando y buscar soluciones a las mismas. De hecho, de manera oficial, el último caso de violencia contra una persona gay sería Eric Alexander Ávila. Por si algunos no lo recuerdan, es una persona que en muchos medios de comunicación se difundió la fotografía, era un chico con una gorra, también salía con la bandera de orgullo gay. Aquí se hablaba, por ejemplo, de que no había sido un caso de odio contra una persona homosexual, sino simplemente se le había asesinado por otros temas políticos. De hecho, claro, entonces, ¿a esa persona dónde la incluimos? No, realmente él es el último gay, pero después de él hay 2 trans más. Exacto. Entonces, por eso tenemos que hablar siempre por orientación sexual e identidad de género, para poder tener esa diferenciación, aunque al final todos formamos parte de esta misma comunidad. Nosotros estamos esperando, bueno, por lo menos desde Catrachas, que finalice la investigación, porque sí hay una investigación en proceso, sí hay agentes haciendo investigación y sí hay seguimiento al caso, porque tenemos problemas también para saber si son crímenes políticos, crimen porque era periodista, crimen porque era joven, crimen porque era de la comunidad LGTB, exacto, o es que además porque era de la resistencia, del frente. Entonces, desde Catrachas estamos esperando que realmente haya un dictamen, pero sí tenemos, a través de toda la experiencia que tenemos, sí tenemos modos, sí tenemos casos, como sabemos que cómo matan a los hombres gays, cómo matan a las mujeres trans y cómo matan a las lesbianas. Entonces, para nosotros ahí nos puede dar una visión, pero tiene que ser realmente confirmada al final y estamos esperando que nos dé información la unidad. Vamos a ver también un reporte que tenemos preparado a modo de ejemplo sobre un crimen hacia una persona transexual que, como yo creo que estaríamos de acuerdo, que es quizás el colectivo a nivel de violencia más vulnerable. El más visible, pero estadísticamente los gays realmente son los que están siendo más asesinados. Vamos a verlo, es un reporte de nuestra compañera periodista Lilian Valladares, un reporte que hacía para la televisión de Televisa. Todos tenemos miedo que nos van a pegar un tiro en la calle y no sabemos la razón por la cual, ¿verdad? Nos da miedo cuando vamos a comprar la comida. Ahorita apenas caminamos una cuadra y ya nos están gritando.
Estas son las voces del temor, del dolor y de la incertidumbre que vive la comunidad gay, transexual y transgénero en Honduras tras la imparable ola de asesinatos que ya suman a 21 víctimas en lo que va del año. Muy alarmante, porque vemos que nos están asesinando y el Ministerio Público no se preocupa por resolver estos casos. Yo creo que esto es muy importante. Esta madre aún llora la muerte de su hijo. Sammy era un travesti muy conocido en San Pedro Sula y según cuenta su madre fue sacado a la fuerza de su vivienda por varios desconocidos. Su cuerpo fue encontrado con 7 disparos en la cabeza. Me arrancaron la alegría, las ganas de vivir, se llevaron la alegría a mi casa y pues al llevárselo a él se llevaron todo en mi vida se llevaron. Y así se han dado casos de compañeros que han sido víctimas en sus apartamentos. Esta comunidad, además de vivir atemorizada, sufre de maltratos y agresión por no poder trabajar en las calles de la ciudad. Este era el reporte, como decíamos, de nuestra compañera Lilian Valladares. Veíamos pues un ejemplo más de lo que pasa en Honduras día a día. Decíamos también que no es el colectivo más vulnerable, sino el más visible. Y antes, Indira, hablabas que depende de si es un gay o si es un homosexual, si es un transexual o una lesbiana, se comete un tipo de crimen distinto. Correcto. ¿Cómo Las funciona compañeras trans que estaban en el reportaje anterior tienen razón. Ajá. A ellas las ejecutan o las acribillan con arma de fuego. Generalmente siempre están viendo a su agresor. Mientras que los hombres gays mueren con arma blanca, contundente o gentorromo en sus casas, hoteles o moteles. O sea, es diferente la forma. Y las lesbianas, que somos el país que más lesbianas reportamos, por cierto, asesinadas, pero es por la forma en que ya podemos recoger la información, todas mueren con arma de fuego también. Entonces es diferente por orientación o por identidades, por eso, porque también es diferente. Las compañeras trans generalmente están ejerciendo el trabajo sexual, obviamente obligadas porque no tienen otra forma de sobrevivencia y están más de frente en la calle, pero realmente ellas siempre miran a su agresor antes de morir. Sí, y algo más es a veces cuando estos tipos de asesinatos son con saña, o sea, va no solo el tema de que asesinan a la persona, sino de la manera en que se ensañan con un cuerpo hasta desmembrarlo, venir y desfigurarlo, incluso hasta cercenar algunos miembros o genitales. A veces nosotros a veces hacemos nuestra lucha en posicionar el tema del crimen de odio, hacer la diferencia cuando un ataque es por homofobia, lesbofobia y transfobia, pero al final eso ha sido una lucha también para lo interno de las organizaciones, de los líderes, pero más hacia que el Estado comprenda, los operadores de justicia logren comprender, hacer estas distinciones. Pues. Al final es cierto, a nivel legal podemos ser ciudadanas o ciudadanos, pero hay características específicas dentro de la población, bien las apuntaba Indira, la manera en que se fallece o que estamos siendo asesinadas y asesinados. Entonces, en este trabajo es un poco de hacer un análisis, un trabajo más de incidencia y más de colaboración, incluso hasta con las mismas autoridades, para poder realmente abordar el acceso a la justicia con la comunidad. Porque el papel de las autoridades en la defensa de los derechos de todos estos colectivos, ¿a qué nivel está ahora mismo en Honduras? Pues realmente en este momento ya existe la Unidad de Muertes Violentas de la Comunidad LGTBI, que está dentro del Ministerio Público, dentro de la Fiscalía de Delitos Comunes. Tanto hay una unidad en San Pedro Sula como en Tegucigalpa. Las personas que están trabajando ahí realmente ya están bien capacitadas, han tenido mucho proceso de aprendizaje y de capacitación, y sí ya han dado casos judicializados de personas que han asesinado a personas de la comunidad, especialmente hombres gays. Realmente están bastante enfocados en ver los asesinatos de los hombres gays, porque realmente creo que tienen más facilidad de encontrar testigos y de otras cosas que encontrar las personas que asesinan a las trans en las calles. Y a nivel también del Ministerio Público, ya hay en el sistema de captación de denuncias, también ya está, cuando uno va a poner la denuncia, orientación sexual, identidad de género. Eso realmente es importante, que son de los avances que realmente se han logrado conseguir. Y esperamos que realmente sigamos haciendo más incidencia para crear políticas públicas, que son las que no tenemos en el caso de la discriminación por orientación sexual e identidad de género, pero se está trabajando en eso realmente fuertemente. O sea, desde el año pasado
hemos estado haciendo acciones para que el Congreso penalice la discriminación por orientación sexual e identidad de género, entre otras discriminaciones, y que se pueda llevar el crimen de odio. Pero quiero hablar un poco más del crimen de odio, en la parte de los operadores de justicia. Es difícil en Honduras decir qué es un crimen de odio y probarlo cuando ya están dentro de la Corte. Entonces, en los casos que hemos tenido ya la experiencia de llevar casos hasta la Corte, hemos tenido las trabas de no saber si hay que decirle a la juez o al juez, ella es una trans o fue una trans y la mataron por crimen de odio, o solo manejarla como una persona que fue asesinada. Entonces, es bien difícil. Tenemos que trabajar, y ya lo estamos haciendo, de hecho, con los operadores de justicia. Ya tuvimos reunión de la Mesa de Acceso a la Justicia, y realmente estamos en ese proceso para ir rompiendo esas barreras, porque muchas veces es por desconocimiento, y por otras es que en la materia ya legal se les hace muy difícil poder poner una figura en la Corte. Habláis de crimen de odio, es una palabra que suena muy fuerte. El otro día salía una encuesta en El Heraldo, concretamente, que hablaba sobre la tolerancia de la población hondureña sobre estos colectivos. Hablaba de que el 60%, es decir, más de la mitad de la población, es tolerante hacia los gays, hacia las lesbianas, hacia los transexuales. No decía nada de los transexuales, sino que hablaba especialmente de los homosexuales. No sé cómo vosotros lo sentís esto. Hablamos de crimen de odio, hablamos de homofobia, de lesbofobia, pero a la vez, ¿sentís vosotros que hay tolerancia en la sociedad o no? O sea, bueno, tolerancia habría que tener una definición bien clara también de los límites, ¿verdad? ¿no? Exacto, hasta dónde se mide. La verdad que hacen falta muchas herramientas científicas que nos logren dar a nosotros cómo la sociedad está manejándolo. Ahorita la evidencia es que el tema de violencia que hay en la comunidad se ve muy marcada, desde mi opinión, pues no se puede decir que está siendo tolerante cuando hay demasiado asesinato. Lo que sí es que siento de que más bien hay un fomento al tema de la discriminación, que algo muy preocupante es que en la sociedad hondureña no solo es por orientación sexual o por identidad de género que se está discriminando actualmente. O sea, tenemos serias preocupaciones y serios problemas en el tema de la discriminación. El hecho de ser una indígena, ser una persona gorda, calva, de una ideología diferente, en Honduras hay problemas serios. O sea, la gente, puedo decir de que está teniendo conflictos por no respetar, porque una cosa es tolerar y otra cosa es el respeto hacia los derechos. Entonces, estas son construcciones que deben de irse haciendo. Al final son prácticas también que a nivel cultural tenemos que irlas manejando, el tema de valores. Como el respeto es parte de un valor, no lo estamos practicando a nivel legal. También hay consecuencias donde la discriminación a nivel del país está penada de 3 a 5 años. O sea, esta penalización en el artículo 321 del Código Penal nos dice, pues, y realmente no tenemos todavía como algo muy puntual que nos pueda decir por orientación sexual hay discriminación, también es penalizado. Y esa es otra parte de las luchas de que tenemos los colectivos. Pero sí te diré que a nivel de las encuestas, a nosotros nos faltó cuando salió el rótulo en la Universidad Autónoma hacer una herramienta si realmente está incomodando. Más bien lo que vimos fue una interpretación de grupos fundamentalistas o de personas fundamentalistas en el espacio de la universidad. De hecho, a mí me sorprendía cuando Migdonia Yestas está hablando en este reporte que antes veíamos y nos dice, estamos contentos de estar aquí, de hacer pues este encuentro, porque es un tema desconocido para los estudiantes y para el profesorado. ¿Realmente es un tema desconocido? Bueno, yo quiero apuntar dos cosas. Primero, con la encuesta, yo soy economista y amo las estadísticas y realmente a mí, de hecho te hice un comunicado cuando salió, me encantó, porque siempre hemos dicho que somos el 10% de la población y ahí sí, lo confirmaron y lo reafirmaron. Exacto. Entonces eso para nosotros es súper importante porque realmente el 10% de la población somos igual que la población afrodescendiente. No, pero a mí lo que me sorprendió de la encuesta es que dice, 1 de cada 10 se manifiesta gay o lesbiana. Pero lo importante es que dice, y lo ha dicho en público, sí. Lo ha dicho delante de cámara, delante de la gente, como si fuera algo de lo que se tiene que esconder. Claro, entonces al final cuando vemos el análisis real de las encuestas, nos damos cuenta que sí hay aceptación, digamos, en la gente pueblo, pues estamos hablando que los tomadores de decisiones es otra cosa, los fundamentalistas religiosos son otra cosa, la jerarquía de todas las iglesias son otras cosas, pero al final estamos dándonos cuenta que ahí hay una cosa que podemos agarrar y podemos decir, bueno, sí hay una aceptación, sí hay un reconocimiento, por lo menos ya saben que existimos, y la otra es que somos el 10% de la población. Siempre lo hemos dicho,
porque así es, y dentro de ese 10%, el 3% es lesbianas, hombres gays son más, de las trans, pero al final eso nos da un posicionamiento realmente político de la exigencia en las políticas públicas. Sí existimos. De y realmente, defensa de derechos. Sí, de defensa de derechos. O sea, no somos aquel grupito súper chiquito, no, somos un montón. Y de hecho en cada familia debería haber una persona. Así que el fomentar el respeto, el fomentar los valores que está diciendo Eric es importante. Y a mí sí me gustó mucho la encuesta, lo que no me gustó fue como obviamente el periódico la manejó, la presentación. Pero al final lo que estaba dentro era muy importante para la comunidad. Y realmente fue muy importante. Y ahora en la parte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, cuando pusieron el rótulo, que es muy importante, en nuestro Centro de Monitoreo de Medios de Comunicación realmente hacemos un monitoreo total de todos los medios y tenemos todos los comentarios que hubieron abajo de los periódicos electrónicos, todos los tenemos guardados acerca de la reacción que tuvo la gente. Y esa es una forma de medir y podemos hacerlo siempre, ya podemos hacerlo en este momento, análisis. La verdad, la gente reaccionó de las dos formas, a favor y en contra. Donde más nos preocupamos es en el profesorado. Sí. Ahí es donde realmente radica el problema, el profesorado, porque realmente no se fueron en base a valores o en base a derechos, sino que se fueron realmente a cosas personales, a su propia moral, y sí afectó mucho la parte. Yo en este momento quiero decir, respetamos la decisión que tuvo la señora rectora, porque ella estuvo en base a derechos y a libertades, y realmente su posición fue correcta. Lo que lamentamos es que en ese momento histórico, ni la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, ni la Fiscalía Especial de Derechos Humanos se pronunció a favor de lo que la rectora estaba haciendo en base a derechos. Entonces al final hubo una lucha sola de la señora rectora y que nosotros de hecho no tenemos ninguna comunicación con ella. Obviamente ojalá que pudiéramos tener más comunicación para poder manejar a fondo. Yo sé que ustedes están haciendo algo al interno de la universidad, lo quieren hacer y es importante, pero realmente sí creemos que el profesorado es más importante que el alumnado en ese momento. Claro, algo que también hay que rescatar acá es que, o sea, el tema de la discriminación, regresando un poquito, ¿cómo está siendo fomentada? A mí me preocupaba en la vicerrectoría, alguien del Departamento de Psicología que dio declaraciones donde afirmaba de que la homosexualidad era una enfermedad, ¿verdad? Sabiendo que, o sea, viendo pensamientos retrógradas y muy demasiado personales, decía yo, porque realmente ya sabemos pues de que esto ha sido erradicado, eliminado como patologías. En sí en Honduras lo que a veces considero es que ha hecho falta un poco de información hacia la población. O sea, el tema de poder llegar, ya sea por la universidad, ya sea incluso por cualquier centro educativo, usar los medios de comunicación para sensibilizar, ha sido una falta de práctica que a nosotros se nos ha limitado el acceso, pero a la vez también el tema de qué tan interesados estamos en sensibilizar a la población. Actualmente hay esfuerzos muy grandes que hay que ser rescatados. Se quiere hacer un trabajo directo en el área de derechos humanos que está instalando la Universidad Autónoma de Honduras. Hay un trabajo ahí muy pendiente que le queremos dar forma y es con la intención de llegar a la población que está recibiendo el beneficio de la educación en la universidad. Llevar un poco el tema hasta academizarlo también, ¿verdad? No deshumanizarlo, pero sí de academizarlo porque al final sabemos que de ahí están saliendo futuros profesionales, los cuales van a ser operadores de justicia, van a ser líderes en el Congreso y necesitamos que conozcan la realidad de la diversidad sexual desde la vista humana, no desde la vista que nos dan los medios de comunicación y menos cuando son llamados al tema del odio. Antes hablábamos pues de esta aceptación, también hablábamos de la familia como puesta de ejemplo de que 1 de cada 10 es homosexual o es lesbiana aquí en Honduras y por lo tanto a veces seguramente todas las familias tienen una persona así, por lo tanto cada vez tiene que haber más aceptación en esto. Nosotros hemos recogido unas declaraciones de unos padres, forman parte estas declaraciones de un documental hecho en México sobre cómo los progenitores reaccionan cuando uno de sus hijos les dice que es homosexual o es lesbiana. Fue lo más abrumadora, arrasadora. Fue una situación muy difícil. Yo no entendía por qué mi hija estaba enamorada de otra chica. Empecé a llorar así desesperadamente, ¿no? Yo le daba así golpes a la pared. Yo decía que no podía ser, que Dios me estaba castigando, ¿no? Yo
Decía, ¿por qué a mí, no? Sentí que yo había sido el culpable. Sentí que mi conducta no había sido la adecuada, que no había sido el padre responsable que él esperaba de mí. Que una y mil cosas se me vinieron encima, me eché un clavado en el mar de la culpa. En algún momento una señora nos habló muy angustiada porque se acababa de enterar que su hijo tenía VIH. Entonces soltó llorando. Pero dijo, pero lo peor de todo es que me acabo de enterar que es joto. Te voy a decir de que Indira me recordó algo, es que actualmente tenemos una población joven, Honduras es joven. Se está dando mucho el caso de que en los centros educativos hay personas de la diversidad sexual. Yo a veces llego a preguntar con la gente de secundaria que participa en manifestaciones qué tanto a ellos les toca ese contacto con una persona de la comunidad, y te hablan pues desde el tema del respeto, el tema de que es mi amigo, es mi amiga, y eso no lo cambia nada. Entonces realmente miramos a veces el acercamiento, el contacto es vital, porque al final hay otro tipo de concepción. Vos lo mencionabas, que el pueblo nos reconoce, nos entiende hasta cierta medida, y el hecho de que nos reconozca, es decir, aquí estamos, pues sabemos que con el tiempo es una cuestión de práctica que tenemos que también abonar, de enseñar y educar, porque realmente esto va a ir en ascenso. O sea, la presencia de la comunidad va a ser en números en toda la población. Si estamos hablando ahorita de un 10% y somos alrededor de 8 millones de habitantes, pues no somos una minoría, no somos nada insignificante, sino que somos un buen grupo pues de personas acá. ¿Vosotros recordáis, ahora que recuperando un poco el sentimiento de estos padres que se mostraban sorprendidos, incluso asustados en ese momento, vosotros recordáis el momento en que no enfrentasteis, pero sí os pusisteis delante de vuestra familia y les dijisteis, yo soy lesbiana o yo soy homosexual? En lo personal sí. Nosotros ahora hacemos chiste en la casa, porque fue algo, son momentos muy personales y muy decisivos en la vida de una persona. En mi caso, cuando se lo pronuncié a toda mi familia, fue un día de la madre, había un conflicto ahí de siempre el tema machista y tus hijos, entonces llega un punto en, bueno, miren, las cosas están así, están de esta manera, y pues yo he decidido en mi vida tomar esta decisión. Afortunadamente, las palabras que nunca voy a olvidar son las de mi padre, que me dijo de que a él no le importaba qué decisión yo había tomado con respecto a mi orientación sexual. Yo era su hijo primogénito y que él iba a estar ahí para apoyarme. Y las reacciones vinieron como en cadena, en cadena, y la verdad que yo admiro a mi familia por ese tema de madurez. Yo creo que a la vez tuvo que ir a la par un tema de sensibilización, porque yo desde los 16 años sabía de que mi orientación sexual, que me gustaban en mi caso los hombres, y fue hasta los 25 años que tuve que hablarlo. Entonces estamos hablando de un periodo que tuve tiempo para manejarlo. Ahora, esta es mi historia, no es la misma comparada a cada historia donde tal vez un padre no comprende, una madre no comprende, y lo que hace es expulsar de los grupos o de los núcleos familiares, y que niegan o privan de algunos derechos a los jóvenes desde temprana edad, y que a veces la población nos puntualiza demasiado, que por qué lo primero que se hace es el trabajo sexual en algunos casos, o el tema de por qué nos encierran solo en funciones específicas como floristería, como peluquería. Entonces, realmente... Decoradores, o sea, nos estigmatizan. Y en lo personal yo les diría, tenemos muchas capacidades. Estamos así como ese 10%, 10% en el Congreso, 10% en todo lado que estamos. Entonces, creo yo de que deberíamos de ver un poquito más allá. Se nos ha olvidado el tema de vernos como personas. O sea, estamos viéndonos con demasiadas diferencias, y creo que al final la población deberíamos de entender, y principalmente la población que está joven, debería de entender de que el respeto es la base que tenemos ahorita para cambiar a Honduras. Y si nosotros no fomentamos ese respeto, va a ser muy difícil que podamos tener una Honduras ideal de aquí a 10 años.
caso. Indira, ¿en tu caso? Bueno, realmente yo me descubrí hasta los 28 años y salí del closet a los 28 años, 2 meses, o sea, a mí me duró un poquito. Un poco tarde, ¿no? Sí, realmente sí. La verdad es que sí. Vale más, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo lo sabía, menos yo. Al final, realmente mi familia no fue así como tu familia de un solo, pero yo me acuerdo mucho en la parte cuando se lo dije a mi papá, y él realmente reaccionó así, ¿sí? ¿Y qué? O sea, al final, las reacciones son diferentes, realmente, pero obviamente las edades de las personas de la familia influyen mucho, la parte de la religiosidad de las personas, los miedos a que haya una discriminación como me van a discriminar a mí porque la persona es lesbiana o me van a discriminar a mí porque ella es trans. O sea, esos miedos son los que más realmente existen en la sociedad. Yo le digo a todo el mundo, el ejercicio de los derechos sexuales es un derecho humano, no es un delito. Realmente estamos aquí y es más fácil y uno es más feliz realmente cuando uno sale del closet, porque no hay esa presión social. Porque siempre el hecho de que alguien quiera saber o alguien sabe es lo que hace que se genere realmente los miedos y los odios. Si fuéramos todo el mundo felices en el hecho de aceptar la orientación sexual o de la identidad de género y que las demás personas sean también respetadas por igual, aquí se acabaría todo el problema. Eso es todo. Ahí solucionan todo el problema que tenemos de odio, de discriminación en la escuela, discriminación en la salud, en todos lados. Si la gente solamente aceptara a los demás como son. Pues mira, precisamente quiero aprovechar esto que comentabas, que la gente pues que se libera en este sentido es más feliz, y quiero recuperar unas declaraciones que tenemos de unos jóvenes católicos, en este caso son españoles, que se les pregunta acerca de la homosexualidad. Históricamente sí se ha discriminado a las personas homosexuales, pero lo primero que te dice la Iglesia es que no puedes discriminar a nadie en razón de su orientación sexual. De hecho, la Iglesia no tendría ningún problema en canonizar a una persona homosexual siempre que viviera la castidad y el resto de virtudes cristianas como cualquier otro. La clave del asunto aquí está en entender el concepto que tiene la Iglesia sobre la sexualidad. Es un don de Dios, Dios nos hace partícipes de su poder creador, ¿no? Es un acto de amor, una entrega total entre el hombre y la mujer por el fin principal que están abiertos a la vida, ¿no? A la procreación. La Iglesia no es que esté en contra de los homosexuales, que son personas pues igual que tú y que yo, ¿no? Sino que está en contra del acto homosexual, porque por definición propia no está abierto a la vida. No sé, yo creo que la Iglesia sobre todo te dice que tienes que querer a las personas independientemente que sean homosexuales o lo que sean. Entonces, no sé, yo tengo varios amigos homosexuales y precisamente porque son mis amigos los quiero un montón y me da igual que sean homosexuales, pero también es verdad que creo que serían más felices si vivieran de otro modo, ¿no? O sea, que yo creo que la Iglesia ante todo te propone un modelo de vida que es exigente, pero que si lo sigues, pues vas a ser más feliz. Bueno, es lo que dice, ¿no? Que es un poco contrario a lo que tú decías, que si siguen otro modelo, pues entonces sí que van a ser felices, ¿no? Esto es un poco fruto, es un ejemplo de una sociedad conservadora, claro, aquí en Honduras y en el resto del mundo, no solo aquí. Sí, no, realmente yo les digo y le digo a todo el mundo, somos felices, si nos dejan ser felices, o sea, realmente amamos, porque todo esto también tiene que ver con el amor. Realmente la orientación sexual no solo es el acto sexual, es el amor que podemos tener por otra persona y armar familias, no una familia específica. Lo único que hay que hacer es abrirnos a la independencia, abrirnos a tener, que todo el mundo tenga derechos. O sea, la verdad, si no hubiera esa parte donde dice, no sirven, son malos, van a hacer esto, van a hacer lo otro, ni siquiera se darían cuenta que existiéramos. O sea, seríamos igual que cualquier otra persona. No, incluso recuperando la segunda declaración que, bueno, los dos primeros son bastante lógicos, pero dice, no, es que están cerrados a la vida. No, están cerrados quizás a la procreación, pero no a la vida en sí. La vida se disfruta igual. A veces, porque ese tipo de argumentos los encontramos a diario en esto y realmente nadie de nosotros está en contra de la procreación, pues. O sea, si no estuviéramos acá, o sea, respetamos a nuestros padres, en mi caso, mis padres heterosexuales, a mis hermanas que me han dado un sobrino adorado. O sea, realmente digo yo de que a veces es usar los argumentos a conveniencia de tal vez de algo que tenemos miedo, porque nosotros sabemos que a nivel de iglesias tenemos miembros también. O sea, hay miembros de la comunidad y realmente somos personas espirituales, que más bien a veces da como un poquito de rabieta de que se nos niegue ese pequeño derecho a nuestra religión también, porque tal vez me gustaba la muchacha donde decía de que, o sea, las escrituras te dicen hay que amarnos, pues, hay que respetarnos, y creo que en ninguna parte dice que a los homosexuales les tiene que matar.
en ninguna parte es el tema del odio en sí, pues. Y si nosotros, a mí me gustó una vez un comunicador social que dijo de que en las escrituras estaba el tema del amor, y rescatando esa parte del amor es que nosotros como seres humanos tenemos que vernos así. No empezar a ver las diferencias, que si soy, te decía anteriormente, alto o bajo, lo que sea, sino que tener esa capacidad de amar al otro por igual, independientemente de su condición. No, cabe destacar que dentro de la Iglesia, tanto cristianos como judíos, como musulmanes quizás no tanto, pero que hay de todo. Hay gente que sí que acepta a los colectivos de gays, de lesbianas, incluso de transexuales, y otras pues más conservadoras que no, pero cabe decir pues que sí, que hay gente que sí que respeta y sí que acepta a esta gente dentro de la comunidad. Así es. La iglesia luterana es muy abierta y de hecho un montón de la gente de la comunidad ahora está yendo a la iglesia luterana, pues, porque realmente es cierto, no se nos puede negar el derecho a tener una vida espiritual, que ese es otro derecho que nos quieren quitar. Pero yo les digo, la homosexualidad, la lesbiandad y todo esto no se pasa, así que no se preocupen. O sea, esa es otra cosa a la que tenemos que ver. O sea, no es un contagio. Entonces cualquier persona se tiene que descubrir y se descubre o lesbiana o heterosexual o bisexual o gay. O sea, al final es personal, pero no es un contagio. Así que hay muchas cosas que hay aquí en la sociedad que lo que son más miedos, o sea, más, de verdad si nos llegaran a conocer como seres humanos y como personas se darían cuenta que no hay ningún problema. No somos el problema de Honduras, realmente, no lo somos. No, yo creo que un poco las sociedades que ya van avanzando en este sentido, uno de los primeros tabús que se rompe es esto, no es una enfermedad, no se cura yendo al psicólogo, ni tomando unas pastillas, ni haciendo unos ejercicios de no sé qué, ni pensando que te gustan mucho las mujeres y en realidad te gustan los hombres, sino que es algo genético, que ya viene de por sí, que no está condicionado porque mis papás son homosexuales y entonces yo voy a ser homosexual. No. O sea, el tema de la exploración de la sexualidad, pues al final somos libres, o sea, tenemos esa parte a una edad, la adolescencia principalmente es como nuestro punto muy fuerte, y creo que es ahí donde yo a veces no me explico por qué tan tajante, tan cortante, el tema de no poder decidir si hay cosas que a nivel cultural nos dicen que tenemos que negarlas, tenemos que rechazarlas, y al final si es una felicidad, si es un gusto como persona, no tengo, porque lastimosamente nos meten muchos miedos, y nosotros en Honduras sí necesitamos realmente el tema de educación, en salud sexual y reproductiva, tenemos que trabajar mucho sobre el tema con las poblaciones, y lo digo más al tema de los estudiantados, pues tratar de enseñar y quitarse un poco el tema del prejuicio, porque lo que nos está dañando mucho es el prejuicio que hemos venido arrastrando. Vos le consultas a personas amigas o allegadas a la diversidad sexual, y en su mayoría te van a dar muy buenos conceptos, te vas a las familias y te van a decir que son aquellas personas que luchan el doble o más todavía por mantener un hogar, tanto económicamente como emocionalmente. En Honduras hay muchos hogares que están siendo destruidos, muchas madres solteras, y realmente no es correcto de que vengamos a abonar con un poco de odio la separación de esos núcleos familiares, más por el tema de llegar a puntos de despreciar a hijas o hijos en esto, por una orientación sexual. Bueno, pues aquí precisamente este programa a fondo está para eso, para hablar extensamente de temas pues a los que normalmente no se le dedica tanto espacio. Nosotros querríamos acabar con un último reporte, en este caso es de la ONG Intermón Oxfam, que nos presenta la defensa de los derechos de la homosexualidad, de los lesbianos y también de las transexuales aquí en Honduras. Mi nombre es Patrick Giovanni Pavón Hernández, soy de Honduras y tengo 21 años y también represento a la organización que se llama Asociación LGTB Arcoíris de Honduras. Nuestra organización se fundó con el objetivo de que todos los miembros de la comunidad LGTB, entiéndase lésbico, gay, travesti, transexual, transgénero, incluso las personas bisexuales, tuviesen un espacio en donde poder reunirse y en donde poder compartir y poder ser libre y poder ser quienes somos en realidad, sin estigma y ninguna discriminación de la sociedad, ¿no? Porque en Honduras el hecho de que tú vayas agarrado de la mano con tu pareja y solo por ser del mismo sexo empiezan a abucharte, empiezan a decirte cosas horribles, y incluso si saben que eres de la comunidad LGTB pueden llegar hasta agredirte físicamente o incluso llegar a la muerte.
En menos de 2 años, 34 personas que pertenecen a la comunidad transexual y gay lésbico del país han sido asesinadas en diferentes ciudades y en distintas circunstancias. Debido a estas cosas, a esta homo, lesbo, transfobia que existe en Honduras, es que se están dando, desgraciadamente, la muerte de nuestra comunidad LGTB, en especial de las chicas trans, porque son la población más vulnerable. ¿Quieren 20.000 muertos más de nuestra comunidad como nos los están asesinando? Pues asesínenos, pero nuestras voces no se callarán. Callarán una, pero 20 más se levantarán. Pues este es el reporte de Intermón Oxfam, un reporte que se ve fuera de Honduras, ¿no? Y refleja un poquitín la situación aquí. A modo ya de conclusión, Indira y Eric, me gustaría que nos enviarais quizás un mensaje de esperanza a la situación de los gays y las lesbianas aquí en Honduras. Bueno, yo sigo insistiendo a las personas que son de nuestra comunidad, que si tienen el valor y las ganas de salir del closet, es más fácil vivir fuera del closet, uno es más feliz, pero también a las familias, realmente el hecho de que nos formamos parte de las familias, esperamos entonces que nos acepten, de todos modos ya nos conocen, o sea, si formamos parte de una familia ya nos conocen, ya saben, porque nacimos en esa familia, tenemos todo de la familia, la única cosa es la orientación sexual o la identidad de género. Realmente yo sí siento que si viviéramos con más respeto, aquí todo se va a acabar. O sea, todo el problema de los odios, todo el problema de la discriminación. Entonces, fuerza. Y aquí estamos defensores y defensores de derechos humanos para apoyarlos, pero esperamos, de hecho, no tener tanto trabajo. No se me olvida, el informe que nos has traído, ¿esto es para los medios de comunicación? ¿Lo tenéis en la entidad Catrachas? Sí, este informe que lo hicimos, acaba de salir este momento, lo presentamos de hecho en San Francisco ahorita, es de los 10 años de incidencia política que ha hecho la comunidad LGTBI en Tegucigalpa realmente, y recoge los avances, los retrocesos y todas las acciones que hemos hecho, la mayor parte de las acciones que hemos hecho en este tiempo, para poder decirle a la gente que sí estamos haciendo, que sí hemos hecho trabajo, que sí hay avances, algunos retrocesos, pero realmente que sí es algo que se ha hecho desde la incidencia política, realmente no solo somos colectivos que estamos trabajando en temas de base, sino que también de incidencia. Eric, tu mensaje de esperanza. Bueno, esto pues más abierto es la población, pues mi bandera siempre es conózcanos, acérquense, no nos tengan miedos, total somos seres humanos, somos personas que convivimos a diario, Tegucigalpa es pequeña, Honduras es pequeña y realmente creo que podemos enaltecer más el valor con tomarnos la molestia de conocer a esa persona que tenemos a la par, que en vez de odiarla. Créanme que puede ser muy alarmante y preocupante el tema de las cifras, pero al final también esto lo podemos parar para mejorar a Honduras desde el tema del respeto a la población de diversidad específicamente, lo apuntaba Indira, o sea, estamos trabajando, no lo podemos realizar sin el apoyo también de ustedes, o sea, en esto hay que tomar un poquito más de valor, sé que es bien difícil, sé que cuesta, pero créanme que no están solas ni solos en esto y que igual como sus condiciones están, habemos muchas personas y aquí estamos para apoyar. Eric, Indira, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en A Fondo y esperamos que la gente haya disfrutado de este conversatorio porque creo que valía la pena hablar de todos estos temas a los que a veces no se les dedican los medios de comunicación tanto tiempo. Sí, gracias a ustedes realmente porque hacen el cambio. Nosotros volvemos el miércoles que viene con otro A Fondo para hablar de un tema de interés nacional. Que vaya bien.